Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie Reflexiones al Pasar. Estos podcasts que realizamos constantemente para tenerlos a ustedes al día en aquellos aspectos interesantes del devenir, de lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en el mundo. Y hoy día vamos a estar enfocados en una institución. Nos llama la atención, seguramente a muchos de ustedes, esa labor abnegada que realiza una institución muy conocida en Chile que se llama la Cruz Roja. La Cruz Roja es una institución ya centenaria, muy importante, y con una labor silenciosa que es necesario aclarar, ir más al detalle, y para ese efecto tenemos el privilegio de contar hoy día con la presencia de su director nacional, el doctor Rafael Méndez, a quien le damos la gran bienvenida al Portal Citerior y agradecerle porque se hizo un tiempo en sus múltiples actividades para conversar con la audiencia del Portal Citerior. Doctor Rafael Méndez, presidente nacional de Cruz Roja de Chile. Sí. A ver, vamos a hacer una conversación, amigas y amigos, muy distendida, porque tenemos a la máxima autoridad. O sea, el detalle importa poco, pero sí los lineamientos generales. Doctor, sabemos lo que hace un poco la Cruz Roja, pero me imagino que es importante para nuestra audiencia conocer el funcionamiento interno. ¿Cómo funciona la Cruz Roja? Hay muchos aspectos del financiamiento, del personal. ¿Cómo iniciaríamos esta conversación en base a una descripción de la actividad de la Cruz Roja cotidiana, diaria? Bueno, muchas gracias, por favor, señor Paulino Ramírez. La verdad que es una satisfacción enorme estar con ustedes porque conocer un grupo de personas que están interesadas en conocer las labores humanitarias que se hacen en este movimiento voluntario. Cruz Roja es una entidad de larga historia, más que centenaria. Nosotros tenemos en estos momentos 123 años en Chile. 123. En algún momento Cruz Roja gozó de gran popularidad en nuestro medio, quizás dado porque en esos años salían las mamás, salían a apoyar estas acciones solidarias. Sí. Los maridos se iban a trabajar y ellos aprovechaban el tiempo. Y se daba en los sectores sociales medios altos en esos años. Claro. Los comienzos. En los comienzos, sí. Y la verdad que existía un entusiasmo porque dentro de nuestro objetivo es estar al lado de la gente que está con dificultades, la gente que sufre, que tiene importantes necesidades. Y más en nuestro país, de larga historia, que nos azotan los cambios climáticos, los cambios geográficos, las inundaciones y todo eso, era necesario prepararse. Entonces, Cruz Roja, aproximadamente 40 años después, trajimos experiencias internacionales. La trajimos desde Europa fundamentalmente, porque por allá nace este movimiento internacional, sale después de conflictos bélicos, guerras mundiales,
sale el Comité Internacional de Cruz Roja y luego la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que está más bien abocado a la parte social, más tranquila, estar más cerca de la población, y el 6R, más, donde hay más conflictos, prepararse para ese tipo de escenarios. Entonces, necesariamente tienen que hacerse estos grupos de trabajo, porque las capacidades que nosotros en el día de hoy llevamos adelante responde a las grandes necesidades que hay que estar presente en los momentos de grandes desafíos. Cruz Roja, como yo le decía hace un rato, nosotros empezamos acá en nuestro país el año 1903 y tuvimos a un visionario italiano que vivía en Punta Arenas, y a él se le ocurrió hacer el primer grupo de voluntarios, precisamente ante situaciones de emergencia, ante situaciones de desastre. Y así que esto nace en Punta Arenas, en 1903, 40 años después de lo que había empezado por allá por Europa. ¿Ah? Y por lo tanto... ¿Y en Sudamérica? En Sudamérica más o menos nosotros somos de los primeros. Sí, uno de los primeros. Se adelanta un poco Costa Rica. Ajá. Costa Rica tiene un poco más de años. Cumplieron ellos 140 y nosotros 123. Argentina tiene también unos pocos años más que nosotros. Cerca de 130 por ahí anda. Con quienes tenemos con ellos excelentes relaciones actualmente. Así. Tenemos cosas muy en común en el trabajo. Sí. Bueno, este movimiento internacional se caracteriza por protocolizar todo. Y por lo tanto, nuestros preparativos están en base a programas, a que nuestro voluntario, de alguna forma, para llegar más cerca de la población. ¿Quiénes son los voluntarios, doctor? Bueno, en nuestro país... ¿Cómo se ingresa? Bueno, en nuestro país el voluntariado tiene que ser arriba de 14 años. Claro. Y empezamos dentro de las unidades educativas. Y de hecho aquí hay un decreto, empezaba en los colegios, en las escuelas, habían unidades de Cruz Roja. Así, y andábamos nosotros emblemados con nuestro Cruz Roja en el brazo, y por ahí empezamos nuestras actividades de servir a los demás, donde los primeros auxilios es una de las principales herramientas para estar cerca. Ahí estaba la motivación de poder salvar una vida en algún momento, de poder orientar a otra persona que en los colegios que estuviera con alguna necesidad. Claro. Se hablan de estos grupos. Y uno empieza desde la juventud. Y de hecho, nosotros tenemos hasta el día de hoy algunos voluntarios que tienen muchos años. Yo hasta el momento tengo aquí en nuestro movimiento 58 años. Yo empecé cuando tenía 13 años, así que saqué la cuenta. Pero ¿cuántos voluntarios hay en Chile? Bueno, en este momento, nosotros en aquellos años, algunos años atrás, éramos más de 15.000 voluntarios en nuestro país. Y bueno, han ido pasando los años y ahora estamos en 3.500. 3.500 voluntarios. Nuestra sociedad nacional tiene filiales, 143 filiales, desde Arica, Parinacota, hasta Puerto Williams. Y somos la sociedad nacional más, que cubre más geográficamente más de 5.000 kilómetros en todo el país. ¿Cuántos son? Sí, son 5.000, ¿no? Claro. Hasta Punta Arenas prácticamente. Ahora doctor, lo que todo el mundo se pregunta es... Dada la función que ustedes tienen humanitaria y muy reconocida por la población, por lo demás, la gente se pregunta, pero ¿cómo funciona eso? Son instituciones que reciben subvenciones, donaciones, pero que no pertenecen al Estado, digamos, no dependen de alguna jerarquía estatal, digamos. Sí. ¿Cómo funciona eso? Mire, eso es bien importante lo que usted está señalando en este instante. Nosotros el año 1923 se hace la ley y tuvimos algunos políticos de la época que era necesario hacer un acercamiento oficial
tranquilo y que pudiera trascender en el transcurso de la vida. Nosotros hace pocos días atrás fuimos al Parlamento a anunciar que vamos a llegar con cambios en nuestra ley, después de más de 100 años. De hecho, el otro día en el Parlamento yo le dije, mire, para nosotros es tanta la satisfacción que después de 100 años nosotros llegamos al Parlamento. Le traemos a ustedes porque son los principales voceros de saber y conocer que lo que estamos haciendo en nuestro país, este grupo voluntario, somos personas serias, comprometidas y que tenemos objetivos bien definidos. ¿Qué nos mantiene a nosotros? A nosotros nos mantienen nuestros principios. Nosotros tenemos principios muy profundos, como una institución humanitaria, donde nosotros no discriminamos a nadie, donde nos preocupamos de la imparcialidad, ni políticamente, ni racialmente, de ninguna naturaleza. Atendemos a quien le corresponde. Y eso a nosotros nos brinda la posibilidad de ser neutrales. La neutralidad es lo que trasciende, la neutralidad. Y nos da la posibilidad de ser independientes en eso. Así nosotros no tenemos intervenciones. Y eso se puso en la ley en el 1923. A este grupo voluntario de aquella época, y no era posible si no teníamos unidad. Todos los voluntarios teníamos que basarnos en estos principios. Y en todas partes del mundo, ya siendo miembros de este comité internacional del movimiento internacional, nosotros practicamos eso, que son los 7 principios fundamentales de Cruz Roja en el mundo. INIBU, con H. INIBU, el carácter humanitario. ¿Una centralita? Yo lo hice como una pero ¿hay alguna ciudad donde haya donde esté la sede internacional? Sí, exacto. Y bueno, nuestra casa matriz está en Ginebra. Ginebra, porque por ahí salió nuestro fundador del movimiento, Henri Dunant, suizo. Y ahí se da, esto está dentro de lo que nosotros, a todos nuestros voluntarios, hay que buscar un arraigo. Para poder estar en estos movimientos hay que buscar de dónde venimos. Entonces, bueno, Henri Dunant se encontró caminando por ahí con algunas batallas en el camino y vio que se desangraban y tenemos que también formar. Y de hecho nuestro fundador en Chile también pensó en lo mismo, porque también se encontró con cosas en Punta Arenas y había que hacer algo. Habían ahí algunos desastres naturales, había que hacer emergencia. Así es que... Cuando hablamos de emergencia, doctor, ¿hablamos de emergencia sanitaria o hay otro tipo de emergencia donde ustedes pueden también desarrollar alguna ayuda, algún tipo de auxilio? Bueno, nosotros cuando hablamos de emergencia es la intervención que debemos tener con tiempos de respuesta bastante rápidos, cuando la seguridad para nuestro voluntariado nos permita acceder y estar con ellos en base a esa intervención, de aplicar los primeros auxilios si es necesario, hacer diagnósticos adecuados y poder estar nosotros en condiciones de aplicar algunas técnicas para que sus capacidades de la comunidad, de las personas que están en ese momento en situaciones complejas, nosotros les podamos brindar a ellos esa tranquilidad que es la resiliencia que nosotros nos preocupamos permanentemente. Y tenemos varias técnicas para eso. Hay técnicas de manejo de la salud mental en situaciones especiales. Es nuevo eso. Sí, es nuevo. Sí. Efectivamente es nuevo. Y de hecho nuestro país se ha convertido en un referente dentro del movimiento internacional en esa práctica. Ustedes saben que el año 2010 hemos tenido el terremoto más grande que ha habido. 8.8 en este planeta. O sea, eso es muy grande, con un impacto muy grande. En esa oportunidad nosotros tuvimos que recorrer desde la quinta hacia el sur hasta prácticamente llegar a la 9ª región, donde el epicentro estuvo ahí en la 7ª región y 8ª región. Y en esta oportunidad tuvimos terremotos con maremotos, o sea, eso fue lo que... Y bueno, tuvimos varias pérdidas
humanas muy considerables, que Sí. realmente de gran dolor se fueron ciudades completas en la zona de Constitución, ustedes recuerdan, ahí, y para Y nosotros fue muy grande. en esas Mm. circunstancias, doctor, la Cruz Roja se coordina con quién. Eso mismo, ¿Quién es? exactamente. Aquí nada es posible si no nos coordinamos Claro. con las tareas del Estado. Estado. En esos años estaba la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, en Ujú. esos años. Y bueno, ahora recientemente, hace pocos años para acá, se crea en instancia la CENAPRED, que es el Servicio Nacional de, de Prevención de Emergencia y Desastre, CENAPRED, El que eso Senapred, depende del Ministerio del Interior. del Del Interior. Ministerio del Interior. Antiguamente era ONEMI y ahora es CENAPRED. Nosotros estamos precisamente con el advenimiento de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos, de rapidez de la información. Las comunidades en estos momentos, y todos nos enteramos más rápido en todo, necesariamente tenemos que estar en coordinación con estos organismos, que es a través de CENAPRED. Y ahí se creó una mesa de trabajo. Y Mm. nosotros respondemos a eso, que eso lo dirige CENAPRED, que es un servicio dependiente del Ministerio del Interior. Y ahí estamos trabajando. Y en la modernización, que nosotros ya les voy a contar, en la modernización de lo que queremos llevar al Parlamento, precisamente lo vamos a hacer en La- conjunto con el Ministerio del Interior. Esa tarea está pendiente, entonces la modernización. Eso Sí, lo que tenemos va a aquí. dar. Bueno, vamos a hacer, amigos, una pequeña pausa para que tengamos la suficiente claridad de lo que viene. Vamos a preguntarle al doctor Méndez en qué consiste esto de la modernización de la Cruz Roja. Pero no se vaya, ya venimos junto nuevamente con ustedes en Portales Interior y su podcast Reflexiones al Pasar. Nos vemos en un instante. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas, amigos del Portal Citerior, nuevamente junto a ustedes y en la compañía del doctor Rafael Méndez, presidente nacional de la Cruz Roja de Chile. Doctor, hablábamos antes de la pausa de la modernización de la institución. Hoy en día todo es fulgurante, rápido, y muy avasallador el progreso en tecnología, Sí, en infraestructura, en logística, así etcétera, es. etcétera. ¿Cuáles son los planes, doctor, para mejorar la institución? Y además, algo que se nos quedó en el tintero, en un periodo de urgencia, de desastre, ¿en qué medida Cruz Roja es autónoma? En el sentido de lo que hace, lo hace en función de lo que son sus necesidades, o tiene que coordinarse necesariamente bajo la directriz de un organismo especializado del gobierno, por ejemplo, o una directriz del gobierno, Senapred en este caso. Sí, ¿Cómo está ese asunto? bueno, sí, muchas gracias por llevarnos a ese punto. De hecho, muy breve, nosotros llevamos en esta gestión un par de años en Cruz Roja y es necesario contar de que nosotros somos una institución que tiene profundas tradiciones históricas, así como cuando se formó, y esas se fueron perdiendo, había poca visibilidad. Y nada iba a ser posible si nosotros, con el advenimiento de nuevas tecnologías, la gestión tenía que hacerse mucho más dinámica y por lo tanto, al instalar protocolos, esto teníamos que buscarlo que se hicieran con absoluta transparencia. Y de hecho, después de eso, teníamos que comunicar porque nos habíamos dado cuenta que nuestra institución, si bien tenía un buen pedigrí, pero resulta que no se estaba replicando en la sociedad. Y de hecho, esta nueva directiva nos hemos preocupado de eso. Hemos hecho los diagnósticos, estamos en esta etapa ahora de los tratamientos, que fue el segundo año, y el tercer año
estamos ya revisando los tratamientos que nos planteamos estratégicamente y para eso ya tenemos algunas tareas que las vamos a dar a conocer, que es el plan estratégico nuestro hasta el 2030. Así es que eso va a ser extremadamente importante y necesariamente nosotros nos hemos planteado que la ley, así como fuimos la primera sociedad nacional aquí en América de obtener una ley, y una ley que solamente estaba el espíritu del voluntario, cómo se podía mantener, prepararse, buscar hacer algunas colectas como se hacían antes, pero la parte operativa para nosotros era con dificultades. Y bueno, nosotros ingresamos del primer, como le decía hace un rato, al movimiento internacional, una vez que se fundó aquí en Chile nuestra Sociedad Nacional. Nosotros pagamos unas membresías ahí para poder pertenecer, porque eso... ¿Se paga por la membresía? Sí, nosotros tenemos una membresía anual, ¿sí? Que es bastante O onerosa. sea, ustedes pagan por servir. Claro, eso para que usted... Como los bomberos. Como los bomberos, exactamente. Así es que, evidentemente que... Pero eso tiene una respuesta. Nosotros, para darle un ejemplo, que usted me decía hace un rato, el año 2010, que fue un terremoto bastante complejo en nuestro país, el movimiento internacional llegó con ayuda internacional muy fuerte. Aquí vinieron hospitales de campaña, vinieron grupos de profesionales de varios países de Cruz Roja del mundo, vinieron de Europa, vinieron de aquí de América y se instalaron 10 hospitales de campaña. Porque ustedes saben que cayeron hospitales, centros asistenciales. Claro. Luego, las inundaciones que tuvieron por el maremoto, los pescadores por allá perdieron su herramienta de trabajo. Perdieron lanchas, los campesinos perdieron animales. Bueno, todas las entidades de Cruz Roja dentro del movimiento internacional fueron viendo cómo podían acercarse a la población y tratar que ellos pudieran regresar a su actividad en forma normal. Está el tema de la pérdida de casas y de habitaciones. Bueno, no alcanzaba para todo y el movimiento internacional hizo una ayuda colaborada, que es un fondo que tiene el movimiento internacional, se llama DREF, un fondo ante la emergencia de desastre. Y en esa oportunidad la suma total que nosotros reconocemos, y están las memorias y todo eso, de $30 millones aproximadamente. Eso es lo que está. Y esto llegó a través de todo esto, incluso nos trajeron ambulancias, bueno, el traslado de todos los profesionales, los voluntarios que vinieron de distintos países, voluntarios de Cruz Roja del mundo, integrantes del movimiento internacional, estuvieron presentes en esa oportunidad. A mí me tocó, yo trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Salud, así que estuvo con las autoridades del Estado, del Ministerio de Salud, recorriendo el país, y pudimos estar muy cerca de lo que estaba haciendo el movimiento internacional en nuestro país. Sí. Y fuimos los primeros a llegar en coordinación con las autoridades de la ONEMI en aquellos años, y somos los últimos en irnos, porque pasamos bastantes años apoyando esos sectores y hacer seguimiento de esos sectores. Estos últimos 3, 4 años han habido, ustedes saben, incendios en Viña Valparaíso, ahora tuvimos en Concepción y en la zona de Chillán. ¿Qué labor les cupo usted en ese incendio, mega incendio de Viña de hace un par de años? ¿Qué labor les cupo usted? Bueno, nosotros tenemos una de los regionales del voluntariado más grande de Chile, está en Valparaíso, así como Concepción, donde están los principales grupos de voluntarios de nuestro país, aquí en la zona central y en la zona de la Araucanía, que son los grupos más grandes de voluntarios. Nosotros, yo no les he dicho la cantidad de filiales que tenemos. Nosotros tenemos, hoy en día tenemos 143 en todo el país. Hay un promedio de 20 a 25 voluntarios promedio por cada filial. Para nosotros las sucursales son las filiales. Las filiales. Bueno, eso tiene todo un y en esto mejoran las condiciones de trabajo de Cruz Roja.
el trabajo con los parlamentarios. Me imagino que va a tener que enfrentarse, digamos, Así es. para sensibilizar a nuestros parlamentarios de que... Mira, afortunadamente les puedo decir que nosotros estuvimos hace una semana en el Parlamento, en la comisión decía yo, le comentaba, de comisión de desastre, emergencia y bomberos. Nos recibieron de una forma realmente con una fraternidad sorprendente. Y yo le decía a los parlamentarios, por su intermedio, señor presidente, es un honor para la Cruz Roja que ustedes nos reciban. Porque eso es lo que andamos buscando, andamos en busca de la visibilidad para nuestra sociedad nacional y encontrarnos con parlamentarios con esta sensibilidad que ustedes están recibiendo el día de hoy, y ustedes, yo sé que cada día se van a comprometer más, porque en su distrito donde ustedes están trabajando, nosotros tenemos filiales. Y yo me acuerdo que les dije, mire, aquí están tales filiales, acá, y a cada uno de los parlamentarios los tengo aquí, se reían ellos, porque miren, ahí tengo los 13 parlamentarios, y estaban todos presentes los parlamentarios. Y ellos se comprometieron en esa oportunidad. Los actuales parlamentarios. Los actuales, este es solo el grupo nuevo. Y ahí, mire, los parlamentarios del PDG, del Partido Republicano, así yo le fui diciendo a cada uno cuántos demócratas cristianos, qué filiales hay ahí. O sea, para poder buscar un acercamiento a ellos. Muchos de ellos ya tenían sus relaciones. De hecho, una voluntaria del norte, de Arica, esta chica que está acá, es voluntaria nuestra, de Cruz Roja. La diputada Gelderes. Hay una diputada que es miembro de voluntaria de la Cruz Roja, y llega y le dice a los parlamentarios, pero le dice, estimados colegas, le dijo la semana anterior, la próxima semana tiene que venir la Cruz Roja. Ella sabía que nosotros andábamos haciendo diplomacia humanitaria, sabía que andábamos por todas partes dando a conocer a la comunidad, a la población, a nivel del Ejecutivo, porque estamos con una iniciativa y tenemos un borrador de la nueva ley de Cruz Roja, una ley de Cruz Roja modernizada, donde no solamente que aparezca que esta es una institución humanitaria, voluntaria, que nos inspiran nuestros principios fundamentales, no solamente eso, tenemos que necesariamente proteger a nuestros voluntarios que no los teníamos, y nosotros estamos por la protección integral al voluntariado. Una protección que tenemos que tener seguros. También tenemos que tener nosotros recursos para poder estar más preparados, y la verdad que nos han respondido muy bien ellos, y vimos la sensibilidad que tienen estos parlamentarios. Hay una percepción también en la población de que, en el sentido de que la mayoría de los miembros son del sexo femenino. Sí. ¿Es raro eso? Es así. ¿Sí? Señor Ramírez, es así, exactamente. Efectivamente, más del 80% del voluntariado son mujeres. Y eso es un grupo grande. Como le decía hace un rato, históricamente, nosotros tenemos un voluntariado. Son más sensibles las mujeres también, a la desgracia humana, digamos. Y tenemos un voluntario un tanto ya adulto mayor, envejecido, promedios altos. Estamos precisamente diciéndoles, porque hay algunos prejuicios también. Los jóvenes llegan y vienen a revolver el gallinero, esas cosas que se dicen. Algunas damas voluntarias dicen, bueno, a veces nos faltan el respeto. Porque, ¿qué pasa? El joven llega con tanto ímpetu, con tanta necesidad de querer ayudar a ser más eficiente, que muchas veces hacen las cosas sin pedir permiso, y puede suceder todo eso, pero hay que tener paciencia, hay que tener un poco de resiliencia en eso, porque ¿Cómo se siente? Se incomodan muchísimo. Al mando de 80% de mujeres. Bueno, dentro de la Junta de Gobierno que tenemos, que yo no le he hablado de eso, yo soy el único hombre. ¿Te das cuenta? O sea, está constituida la Junta de Gobierno, que viene a ser la directiva nuestra. Está el presidente, están 2 vicepresidentas, tesorería y secretaría general nacional. Y luego tenemos coordinadoras, que son voluntarias presidentas de las diversas regiones del país. Nosotros tenemos 11 regionales, y cada región tenemos una presidenta. La gran mayoría son damas, salvo ahora que incorporamos, estando nosotros 2 hombres. De los 11, 2 hombres. de los presidentes regionales.
Claro. Así es que estamos tratando de diversificar esto, estamos tratando de profesionalizar. Ahora todo este mandato que nosotros nos hemos impuesto, que lo vamos a hacer realidad durante este año, y eso lo esperamos, que Cruz Roja no le va a hacer daño a nadie, sino que vimos nosotros que tienen ganas de ayudar y Sí. para poder estar más cerca y más pronto al lado de la gente. Esto viene inspirado dentro de la Federación Internacional. Mira, ahí Y de del experiencia, clamor. claro, y vienen de experiencias que ya se han hecho en Cruz Roja Argentina, se han hecho en Guatemala, en Colombia y Costa Rica. Son las que ya se han hecho. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que los parlamentarios han reconocido que este movimiento es serio. Es Claro. serio. Mucho Es prestigio. mucho prestigio, está Claro. ayudando. Entonces ya tenemos en este momento en América Latina, tenemos sociedades nacionales que también fueron sometidas, igual como lo vamos a hacer nosotros. Vamos a ir al arbitrio de lo que dice el Parlamento, y capaz que salgan cosas modernas. Nosotros tenemos dos peticiones que hacer. La sostenibilidad, ustedes saben que para nosotros es extremadamente sensible, Sí, financiera. Sí, sí. Financiera. Claro. Entonces, ya no andamos con el tarrito como se hacía Sí. antes o con la bolsita. Ahora, este año, por ejemplo, que siempre se hace la Semana de la Cruz Roja, que es el día 8 de mayo, esa semana. El 8 de mayo. El 8 de mayo, así que están cordialmente invitados ustedes. 8 de mayo, importante. Y su equipo. Importante, ustedes, amigos. Que el 8 de mayo lo vamos a hacer en la Escuela de Investigaciones, y ahí hay un anfiteatro extremadamente grande, van a ir autoridades nacionales, pero este año particularmente va a venir la presidenta del Movimiento Internacional. Ajá. Y eso para nosotros es importantísimo. O sea, este festejo, esta ceremonia solemne, se va a hacer en Chile. Y en el fondo es una ceremonia 8 de mayo de 2026. de 2026. Oiga, A las 11 de la mañana, así a que las lo 11 de la esperamos mañana. por allá. Oiga, doctor, ¿Ah? y otro de los... Hay un colega periodista que ¿Mm? supe que yo le iba a entrevistar a usted en el marco de los podcasts ¿Mm? del portal Citerior. Y me dijo, oye, pregúntale al doctor cómo visualiza él la situación personal, o sea, la suya. Porque usted es un destacado cardiólogo. Es decir, una persona con mucho prestigio en la profesión. Y tenerlo a la cabeza de una institución benéfica como esa, habla muy bien de usted en el sentido de que un profesional de su nivel, digamos, cardiólogo hay poco en Chile, y cardiólogo de renombre como el caso suyo, ¿cómo lo siente esa entrega al servicio público de un profesional tan destacado en medicina? Yo llevo más de 50 años en la profesión, en el voluntariado. Yo decía hace un rato, tengo 58 años, de que tenía 13 años de edad, y esto pasó ya aquí al corazón, al cuore, y lo hago con la mayor sensibilidad. Yo tengo tres hijos, 6 nietos, feliz, mi esposa, colegas también, hemos trabajado juntos, nos formamos juntos. Así es que todo esto, si no se hace en familia y no se hace con buenos amigos, con buenas relaciones, nada es posible. Si lo miramos desde el punto de vista material, es complejo. Claro. Es complejo. Mucho. Dedicación. Pero le digo, la satisfacción más grande que uno tiene es que uno está ayudando a los demás. La utopía que uno se planteó en algún momento, que un profesional se va a formar para la sociedad, es ver que la persona que está con necesidad, uno le puede servir con una palabra, con un instrumento, con algo le puede servir. Esa es la herramienta que yo estoy aplicando en este medio, donde estamos aplicando la paz, la armonía y la tranquilidad en nuestra institución. Bueno, amigos del portal Citerior, siempre nosotros al final de estos podcasts, donde invitamos a personas que en lo general se identifican con el bien común, el bien de la sociedad, les hacemos una pregunta final, en el sentido de un mensaje, ¿no? De un anhelo, de una aspiración. Usted ya un poco ya la delineó ahora al final. ¿Cómo, para cerrar este podcast, doctor Rafael Méndez, presidente nacional de
Cruz Roja de Chile. ¿Cómo lo definiría usted? El mensaje a días de una visita importante en Chile, el 8 de mayo de 2026, donde van a venir las autoridades más importantes de la institución. ¿Cómo lo definiría en un par de frases? Mire, yo definiría de que la comunidad rescate la confianza que esta institución siempre ha tenido y que la reproduzca y la transmita hacia los demás, que es una institución que siempre va a estar presente ante las necesidades que puedan suceder. Para mí eso es lo más grande, donde reciban toda la resiliencia, las capacidades de manejarse ante situaciones difíciles, solamente con saber tocar el timbre más alto o gritar más alto. Aquí hay personas que sufren y que la gente crea, es de la Cruz Roja. Eso es de la Cruz Roja. Y esa es la voluntad, porque nosotros estamos inspirados precisamente, esa es nuestra formación, de poder estar presto con nuestras capacidades físicas, emocionales e intelectuales para dar a los demás. Claro. Doctor Rafael Méndez, presidente nacional de la Cruz Roja de Chile, de visita hoy en el portal Citerior en su serie de podcast Reflexiones al Pasar. Doctor, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de esta muy interesante conversación con nosotros. Muchas gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, amigos del portal, ya estaremos nuevamente con un tema tan acuciante como el que hemos tratado hoy y con un invitado también del nivel que hemos tenido hoy. Muchas gracias, amigos. Adiós. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.